Buenas tardes a todos, muchas gracias por estarnos viendo. Nosotros somos Camilo Torres y Mariana Mendoza, antropólogos del Centro de Estudios Irenológicos, y tenemos con nosotros al profesor Jaime Aroche. Buenas tardes, profesor Jaime Aroche, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Mariana y Camilo. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de hablar con una gente que está interesada en el logro de la paz. Cosa que llevamos años tratando de lograr en este país. Bueno, profe, qué bueno tener esta oportunidad de poder hablar con usted aquí el día de hoy y tenerlo para este capítulo de Conversando en Paz. Para iniciar, nos gustaría que nos comentara cuál ha sido su trayectoria de vida a nivel personal y profesional y qué relación ha tenido esta trayectoria de vida con los procesos de construcción de paz, no violencia y resolución de conflictos. De la trayectoria profesional, tal vez hago énfasis en varias etapas. La primera, mi tesis doctoral, que es sobre se llama factores tecnoambientales y tecnoeconómicos o determinantes tecnoeconómicos y tecnoambientales del homicidio en un municipio caficultor. Yo desarrollé mi investigación durante 2 años en el municipio de Córdoba, la vereda Bellavista, y me enfoqué en la relación entre la violencia que yo llamé al azar, dentro de la cual no hay determinantes específicos, los móviles son muy variados, y la violencia que tiene que ver con los móviles políticos. Y lo que hice yo fue establecer una circuitería que creo que fue bastante compleja entre el homicidio no político y el homicidio político, todo en marcos de la ecología del cultivo del café. Ese trabajo está dedicado a mi hija mayor, Tatiana, ¿sí? Con una esperanza que todavía tenemos, y es que las nuevas generaciones no olviden la tragedia de la violencia. Si la olvidan, no se puede evitar. Fue una tesis muy criticada. Creo que mi mayor crítico ha sido Darío Fajardo, quien ha considerado que ese enfoque es inapropiado, pero creo que nunca ha habido respuestas con respecto a la relación entre medio ambiente y violencia. Medio ambiente entendido como el ambiente, el hábitat, el biome, etcétera. Y la violencia, eso no ha sido respondido. Tampoco el problema de la relación entre los homicidios, la criminalidad cotidiana, digamos, y la criminalidad política. Esas partes creo que no han sido respondidas luego de no sé cuántos decenas de años en que yo terminé ese trabajo. Debido a ese esfuerzo, durante la administración de Virgilio Barco, Fernando Cepeda, quien era el ministro del Interior entonces, y no me acuerdo si se llamaba entonces 1987 ministro de Gobierno o ministro del Interior, convocó a un grupo de personas que habían trabajado sobre la violencia en Colombia para formar la Comisión de Estudios de Violencia en Colombia, que la presidió Gonzalo Sánchez. Ahí pertenecimos Darío Fajardo, Gonzalo Sánchez, Eduardo Pizarro, Carlos Eduardo Jaramillo, Carlos Miguel Ortiz, que fue otra persona quien también trabajó la violencia en la zona cafetera del Quindío, el general Anaya, en representación de las Fuerzas Armadas, y de ahí salió un libro que se llama Colombia, Violencia y Democracia, dentro del cual yo asumí el estudio de la violencia contra minorías étnicas. En las conclusiones de ese estudio, publicado en 1987, o en las recomendaciones más bien, yo formulé la necesidad de redefinir
el concepto de nación en Colombia para incluir a los pueblos étnicos, y por eso, si ustedes consultan el libro Colombia, Violencia y Democracia, en las recomendaciones sobre pueblos étnicos encontrarán que dice que de ahí que se debe buscar una reforma constitucional mediante la cual la nación pase de ser unicultural a pluricultural y multiétnica. Y eso para darle legitimidad, sobre todo a las territorialidades de los pueblos de indígenas y de ascendencia africana. Pero ahí sucede algo que me parece relevante de resaltar ahora, y es Álvaro Camacho propuso dividir las violencias en dos grandes grupos, las violencias negociables y las no negociables. Y entonces, las negociables eran básicamente las políticas, pero las otras, por ejemplo, la violencia contra minorías étnicas o la violencia que ocurría en el seno de la familia, no se consideraron negociables. Y eso me creó a mí una inquietud muy fuerte, que comencé a tratar de resolver acudiendo a la teoría de la ecología mental de Gregory Bateson. Y ahí se inicia una propuesta de investigación que se prolongó entre más o menos 1991 hasta un poquito, casi finales del decenio de 1990, e involucró a más de 20 estudiantes que participaron en el laboratorio de investigación que yo dirigí en la Universidad Nacional. Esa investigación se llamó Observatorio de Convivencia Étnica en Colombia. Y lo que hizo fue ver, es decir, a partir de esa noción de Camacho de las violencias negociables y no negociables, yo empiezo a plantearme, la gente negocia independientemente de si es política la violencia o no. La gente negocia inclusive en su propia casa. Mal o bien, pero negocia. ¿Sí? Entonces empecé a ver los mecanismos de negociación que ocurrían en las diferentes regiones. El principio general, la teoría general de la violencia en Colombia ha sido de que hay violencia por ausencia de Estado. Y lo que empezamos nosotros a mirar en el Observatorio de Convivencia Étnica es que múltiples poblaciones apelaban a diversos mecanismos para resolver sus desavenencias, independientemente del Estado. Casi que era al revés, ¿sí? Si para algunos el Estado es civilización y el no Estado es barbarie, en nuestra propuesta se empieza a perfilar lo contrario. La ausencia de Estado, ¿sí?, lleva a unas formas de civilización en cuanto a la resolución del conflicto de manera pacífica, y más bien cuando entra el Estado es que entran unas formas de violencia que en ese momento de los años, finales de los años 80, tenían que ver con la negación de la diversidad y la descalificación de la diversidad, sea ella de pueblos indígenas o de pueblos de ascendencia africana. Entonces, al explorar las formas de resolución del conflicto, entra la teoría de la ecología mental a jugar un papel muy importante, en particular el discurso de la comunicación no verbal, que prácticamente es algo que no figura en las ciencias que tienen que ver con la violencia y la resolución del conflicto. ¿A qué me refiero eso? A los gestos, la entonación de la voz, las muecas, los guiños y todo aquello que permite la expresión de la emotividad humana, que permite expresar mi relación con el otro o la otra, y que a esa otra o ese otro le permite expresar el contenido emocional de la relación. Ese aspecto poco se había tenido en cuenta en los estudios de violencia y conflicto, y en la teoría batesoniana es muy importante que ese discurso de la comunicación no verbal se ritualiza, se estetifica mediante expresiones como los carnavales, mediante expresiones religiosas como los ritos, la liturgia,
Y entonces la propuesta del observatorio fue observar ese conjunto de eventos ritualizados, convertidos en estética, que terminan por aplicarse a la resolución de conflictos y que logran que los conflictos se resuelvan sin disparar balas. Todo eso dentro de un marco muy importante, a mi modo de ver, para otras personas no lo es, y es el problema del aprendizaje. Sí, en la teoría batesoniana hay un metálogo que es muy importante, que es el metálogo del instinto. Un metálogo fueron las conversaciones imaginarias y algunas reales que Gregory Bateson tuvo con su hija alrededor de problemas muy serios. Entonces, en la introducción, los primeros capítulos de Pasos hacia una ecología de la mente, aparecen los metálogos. Entonces, la niña, quien es una preadolescente en ese entonces, bueno, Bateson murió hace ya bastante tiempo, 40 años, y su hija, que aparece en el libro, pues ha sido la albacea del fondo Bateson con otras personas. Pero generalmente ella hace una pregunta. Por ejemplo, está, ¿por qué los franceses? Y el metálogo de por qué los franceses es porque los franceses gesticulan más que los anglosajones y los ingleses. Y entonces se arma una discusión del papel del gesto en la comunicación de la emotividad. ¿Sí? Y en el caso del instinto, entonces, ¿qué es un instinto? Pregunta la niña. Y él empieza a tratar de contestar qué es un instinto. Y en el trayecto de contestar eso, ingresa a la noción de aprendizaje. ¿Sí? Y entonces la niña le pregunta al papá por qué la gente aprende 2 veces. Y entonces él dice, ¿qué quieres decir con eso? Y entonces la niña le dice, es que mira, cuando yo aprendí a tocar guitarra, pasé muchísimo tiempo viendo cómo los dedos se ponían sobre las cuerdas. Y entonces trataba de ver que al poner los dedos de determinada manera producía determinados sonidos. ¿Sí? Ese fue un aprendizaje. El otro aprendizaje fue llevar eso que aprendí a un nivel subconsciente. Y entonces tocar guitarra sin necesidad de saber dónde pongo los dedos. Algo parecido a lo que hacemos al aprender a montar en bicicleta, o cuando aprendemos a manejar un automóvil, o cuando aprendemos a manejar el computador. ¿Sí? Los comandos generalmente son confusos para la persona que se inicia, pero a medida que repite los aprendizajes, sumerge eso en el inconsciente o en el subconsciente, y esos aprendizajes se vuelven mecánicos. De ahí un concepto muy importante que introduce Yuval Harari para definir la cultura como instintos aprendidos. ¿Sí? Y entonces nosotros aprendemos cómo se resuelve el conflicto, ¿sí? Y básicamente aprendemos soluciones de violencia o soluciones de no violencia. Y si ustedes analizan lo que hacen los grupos armados, es precisamente crear instintos aprendidos relacionados con el ejercicio de la violencia, de tal modo que la operación de matar sea rápida, eficiente y no cause dolor. En ese sentido, ustedes pueden examinar un documento que a mí me parece fundamental, pese a que ya es muy viejo, que es el dossier paramilitar de Semana. ¿Sí? Al cual yo pensé en ese dossier ahora viendo esta crítica de las feministas a propósito de la manera como entrenaban a los soldados en relación con las mujeres en los diferentes cuarteles y que fue denunciado, que tal vez ustedes lo vieron, ¿sí? Que hablan de violación, ultraje, ¿sí? Una subvaloración de las mujeres, y son los cantos que se van repitiendo cuando los soldados van trotando, ¿sí?
En el dossier paramilitar, esos cantos son en contra de los comunistas, ¿sí? Y tienen afirmaciones como: si yo descubro que mi padre es comunista, lo mato, porque los comunistas no merecen vivir. Entonces, hay un proceso de subhumanización del enemigo para que el proceso mediante el cual yo elimino a ese enemigo sea tremendamente eficiente. Si ustedes miran, por ejemplo, la tesis de Carlos Duarte y Carlos Cárdenas, que se llama Fusiles de Madera, y fue la tesis que ellos hicieron en un campamento del ELN a propósito del entrenamiento que recibían los nuevos reclutas, se darán cuenta que en esos campamentos se hacen entrenamientos comparables a los de los paramilitares, pero cambiando la noción de enemigo. Entonces, el enemigo es la burguesía, y el trote se hace con canciones a propósito de la eliminación de la burguesía. ¿Sí? Entonces, el problema para mí consiste en que el rito, la liturgia, el carnaval pueden ser utilizados para crear instintos aprendidos referentes a la resolución del conflicto, sea violento o pacífico. ¿Sí? El problema es, una vez hemos instalado uno de esos instintos, en el caso de los grupos que dejan las armas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para desbaratar ese instinto aprendido cuando ha sido profundamente arraigado en los individuos que han sido entrenados de esa manera? En ese sentido, yo les recomendaría mirar la tesis de María Eugenia Vázquez, exguerrillera del M-19, tesis que fue publicada en un libro que ha recibido muchas reseñas, que se llama Bitácora de una militancia, y es referente a cómo ella aprendió a ser guerrillera y qué implicó de diferencias entre el ser guerrillero y el ser una persona común y corriente. De ahí la dificultad que tuvo ella para incorporarse a la vida civil, porque no había nadie quien le dijera cómo desarticular aquellos patrones de resolución del conflicto, patrones violentos de resolución del conflicto que ella había aprendido en la guerra. Y su gran problema era, por ejemplo, entrar a un restaurante y portarse normalmente. Sí, porque normalmente ella entra a un restaurante y empezaba a hacer cálculos. Si entran a disparar, ¿dónde no me alcanza? ¿Cómo hago para protegerme? ¿Cómo me siento? Y desmontar eso es el propósito de ese libro. ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? Bueno, no sé si estoy siendo coherente, pero el propósito del Observatorio de Convivencia Étnica en Colombia fue examinar los patrones de resolución del conflicto territorial, social, que se presentaban entre grupos étnicos a lo largo del país, con énfasis en el discurso de la comunicación no verbal, ya fuera ritualizado o no ritualizado. ¿Sí? Y ese examen involucró el palabrero guayú, involucró a los grandes chamanes que hacen la recuperación del pueblo andoque, especialmente Jiñeque, quien había sido primeramente identificado por Roberto Pineda Camacho y John Landaburu y Manuel José Guzmán, que en paz descanse, y habían trabajado con él, y Mónica Espinosa, dentro de nuestro grupo de trabajo, aproxima a Jiñeque y a sus herederos, viaja a la Amazonia, entre los Andoque, y hace una serie de descubrimientos muy interesantes que fueron publicados en su libro sobre los patrones de convivencia de la gente Andoque y la reconstrucción social que hace. En fin, de ahí se deriva el proyecto que se llamó Los Baudoseños, Convivencia y Polifonía Ecológica, dentro del cual buscamos, dentro de esa idea de que la gente es capaz de solucionar problemas de convivencia independientemente del Estado, ¿sí?
y que el Estado no necesariamente implica solución. Dentro de eso abordamos la relación entre la gente afrocolombiana del Valle del Baudó y la gente en Vera. Sí, la idea era mirar cómo resolvían el conflicto a partir de esos mecanismos que identificamos aplicando la teoría batesoniana de la ecología mental y que releva la importancia del discurso de la comunicación no verbal en ámbitos cotidianos o en ámbitos rituales. Por eso esa investigación fue tan importante la ritualidad fúnebre, porque era la ritualidad fúnebre donde convergían los dialogantes, donde convergían quienes habían tenido problemas de tierra, por ejemplo. Convergían los médicos raiceros de la gente afro y los jaibanás indígenas. Y en los velorios, ambos cantaban y ambos iniciaban procesos de diálogo que llevaban a la solución de problemas. Entonces, de esa investigación salieron más de 20 tesis. Yo creo que la última de esas fue la de Estela Rodríguez sobre los culimochos del litoral Pacífico, el Pacífico Sur, la gente de El Bajito, Mulatos, toda esa zona. Sí que hay un segmento muy importante de la población que es de origen vasco, y ellos se consideran que llegaron allá antes que los españoles. Bueno, en fin, y han desarrollado una serie de mecanismos que fueron muy interesantes para la resolución del conflicto. Sí, ahora, el caso de los culimochos es importante porque todos esos mecanismos tradicionales en un momento histórico son arrasados. ¿Por qué? Por las bandas de narcotraficantes. Sí, y ahí hay un nivel de violencia y agresividad para el cual esos mecanismos ancestrales, litúrgicos, estéticos, pierden su validez, porque es de tal magnitud lo que se viene encima de esas poblaciones que simplemente quedan aplastadas. En ese sentido, nuestro proyecto fracasó, ¿sí? Porque para 1996 nosotros tuvimos que salir del Baudó disparados, simplemente porque el ELN dijo, ustedes no investigan más aquí, y se van. Y nos tocó salir como almas que llevan los diablos. Pues, profe, yo tenía dos comentarios respecto a lo que ha dicho hasta el momento. El primero es quizá que me parece importante, digamos, discutir un poquito la noción de la ausencia de Estado, porque digamos que pues nosotros dentro de antropología hemos, digamos, aprendido a cuestionar un poco como esa noción, ¿no? Pensando también en que pues el Estado se ha formado de manera histórica y que hay formas pues como ese Estado se instaura incluso en la toponimia y pues como el Estado también tiene alianzas con grupos, por ejemplo, paramilitares que pues a pesar de que no hayan instituciones como estatales puede estar presente ahí, ¿no? Entonces un poquito poner como en la mesa esa discusión. Y lo otro, pues que quizá era más un comentario y es como pensando en estos instintos que quedan como un poco arraigados, cuestionar en términos de los medios de comunicación cómo pueden haber como instaurado esos instintos de pues como de perspectivas violentas en nosotros, pues como colombianos, ¿no? Digamos que pues todo este tiempo de conflicto armado. Es que un instinto aprendido en nuestro medio tiene que ver con la raza. Y en ese sentido es que la gente negra no existe. Sí, esa es una de las formas de discriminación más perversas y es una de las formas de violencia más terribles que se han ejercido en este país. Es decir, el ejercicio del racismo mediante la invisibilización y la estereotipia es brutal. Por eso consideré gravísimo que el conjunto de sabios que constituyó el grupo de negociadores de La Habana, que incluían a Darío Fajardo de Subiría, Daniel Pecó, Eduardo Pizarro, Víctor Manuel Patiño, y publican ese documento de 500 páginas
sobre las causas de la violencia en Colombia. Sí, ustedes lo pueden consultar. No sé si dentro del grupo de ustedes lo han consultado. Porque es que, a ver, ahí hay un antecedente muy importante. Las FARC rechazaron el informe Basta Ya, sí, alegando que era un informe de prensa negra, digamos, y que ellas merecían otra cosa. Entonces proponen este estudio, que puede ser consultado. Ahorita se me escapa el nombre, ¿sí? Pero, ¿qué hice yo con ese estudio apenas salió? Empecé a preguntar dentro de ese estudio por las comunidades afro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo aparece la noción de consejo comunitario? ¿Por qué es importante la noción de consejo comunitario dentro de la violencia? Porque los consejos comunitarios han sido objeto de ataque por todos los grupos armados. ¿Por qué? Porque a los grupos armados no les interesa la territorialidad colectiva que legitimó la Ley 70 de 1993. Ellos necesitan otra territorialidad. Si son las FARC o las ESFARC como actuaban en la zona de Altomira y Frontera, pues ¿qué? Que no les interesa la territorialidad colectiva, sino la posesión individual, ¿sí? De tal manera que haya una movilidad de esos colonos campesinos en función del cultivo de la coca. Las comunidades negras piensan y han actuado en esa zona de otra manera muy distinta. La coca es marginal, lo que les importa es el territorio colectivo, ¿sí? Entonces, por eso tan importante preguntar por los consejos comunitarios. No aparece la noción de consejo comunitario, no aparece la noción de ley 70 de 1993, no aparece el convenio 169 aplicado a las comunidades afro. Es decir, ese estudio no considera la relevancia de la imprescriptibilidad, la inalienabilidad y la inembargabilidad de los territorios colectivos de las comunidades negras. No considera la sentencia T25 de 2004 referente a las poblaciones afro desplazadas de sus territorios y las urgencias de reparación de acuerdo con la ley internacional. Ese estudio no consideró el auto 005 de 2009 es el reclamo que la Corte Constitucional le hace al Estado por haber incumplido los compromisos internacionales derivados de la sentencia T025. No aparece la noción de afrocolombiano, no aparece la noción de afrodescendiente. Imagínense, es decir, para mí es aberrante que un conjunto de intelectuales de ese calibre hubiera hecho caso omiso de los pueblos de ascendencia africana. Para mí eso es una de las muestras de racismo más impresionantes que hay, considerando algo muy importante. Claro, uno no debe hablar mal de los muertos, y nunca tuve la oportunidad de hablar esto con Alfredo Molano, pero al mismo tiempo que Alfredo Molano está participando en ese estudio con un análisis muy complejo sobre el origen de las FARC, al mismo tiempo él estaba escribiendo De Río en Río. Y De Río en Río era la historia de la violencia contra las comunidades afro. ¿Cómo es posible que no hubiera habido un diálogo entre esas dos cosas que un mismo autor tan reconocido hacía? ¿Sí? Entonces, y por eso el énfasis de lo que hice en la clase en la cual usted participó, y es la marginalidad de los pueblos étnicos, porque eso también involucra, no hablo de los pueblos indígenas porque yo no soy especialista en los pueblos indígenas, estudié muchas cosas de los pueblos indígenas, pero no puedo considerarme un especialista. Pero tanto indígenas como afros son tremendamente marginados dentro del proceso de paz. ¿Sí? Por eso el punto 2 que analizamos representa una marginalidad tan grande con respecto a esos pueblos, y por eso fue necesario desarrollar el capítulo étnico, y la lucha para meter el capítulo étnico dentro del acuerdo de paz
fue enorme. Yo tengo escritos de, por ejemplo, cómo se llamaba este señor de las Naciones Unidas, que era magnífico, no me acuerdo ahorita del nombre, que tuvo que salir por un problema de salud. Él era maravilloso y él reunió a la gente en el club de ejecutivos para analizar eso, cómo es que los pueblos étnicos, en particular los pueblos afros, están tan marginados del proceso de paz. Entonces ahí hay una cosa grandísima, ¿sí? Y dentro de lo que vengo diciendo, porque la pregunta suya era el racismo, pues imagínense que mi contacto con el racismo fue en el Quindío, ¿sí? Estudiando esa diferencia entre el crimen político y el crimen no político. Me encontré algo, porque entonces yo hago lo clásico del antropólogo, que es hacer una descripción general de la cultura local para poder entender el conjunto de relaciones complejas que están allí. ¿Y qué encuentro al hacer los árboles genealógicos de la comunidad? Que la endogamia es impresionante. ¿Sí? La endogamia de quienes, de los que se consideran blancos, paisas. Y la justificación de esa endogamia es para mantener la pureza de la raza. Ese fue mi primer contacto brutal, o no mi primer contacto, uno de mis contactos brutales con el ejercicio del racismo en ese medio. Entonces, para estas personas, la gente negra era el diablo. Eran proscritos, eran tremendamente marginales en todos los lugares. Y para mí, en esa tesis quedó sin resolver el problema de la relación entre violencia y raza. Porque yo sí creo que hay una relación entre el ejercicio de la violencia y el biotipo de las personas. Bueno, y eso se ve en obras como la de Alfonso Múnera, que acaba de ser republicada, entre otras cosas. Sí, en toda la geografía racializada de la nación es importantísimo. Sí, a mí me impresionó mucho eso del Estado, fue en mi último viaje a Magüí y a Payán. Precisamente el grupo Changó organizó la celebración del Nazareno en Magüí y allá fuimos. Eso es dificilísimo de llegar, una zona de una violencia enorme. Y ahí han ocurrido pues masacres que siguen apareciendo hoy en día. Y lo que me impresionó era precisamente la presencia estatal allí. Algo que me sorprendió, que yo nunca había imaginado, fue ver en los ríos del litoral pacífico tantas gasolineras. Es impresionante. En Magüí, en Payán, en Tumaco, en todas partes gasolineras. Las gasolineras no solamente sirven para echarle combustible a las embarcaciones, sino sirven para destilar la pasta de coca. ¿Sí? Pero entonces no son gasolineras piratas, no, son de las marcas internacionales que están ahí. Segunda cosa que me impresionó, los depósitos de materiales y ferreterías. Es decir, ferreterías que no tienen nada que envidiarle a las mejores ferreterías que uno encuentra en el home center, que tienen que ver con algo muy importante, ¿no? Y es los precursores. Sí, porque una ferretería puede vender varillas de hierro, pero también puede vender precursores químicos. Luego, la presencia del ejército. ¿Sí? En Magüí hay una garita impresionante, con ametralladoras, etcétera. Igual que, por ejemplo, en Tutunendo, en el Chocó. Sí, esos pueblos tienen ahora, en el Baudó, en la parte baja del Baudó, a mí me sorprendía ver eso. Sí, cuando yo estuve allá era una zona de paz. De golpe ver esos pueblos invadidos por garitas donde hay una ametralladora prácticamente apuntando permanentemente.
¿sí? Hay notarías, las notarías son poderosas, hay juzgados. Entonces, ¿cómo es que toda ese aparataje estatal que está en un pueblo como Magui no es capaz de detener la violencia que se ejerce contra la población? ¿Cómo es posible que haya ese aparato estatal? Es que ustedes miren el periódico, en Magui, en Payán, se siguen repitiendo las masacres de una manera alarmante, ¿sí? Y entonces, eso para responder mi inquietud, la inquietud de Mariana con respecto al Estado, y lo respondo de una manera relativamente intuitiva, lo que he observado en terreno, ¿sí? Pero también lo que he observado desde el punto de vista de los esfuerzos que hace la gente por resolver sus problemas apelando a su propia inventiva y no dependiendo necesariamente ni del juzgado ni de la estación de policía, sino apelando a esos mecanismos heterodoxos que examinamos en el curso en el cual participó Mariana. Los medios, importantísimos. Es decir, la crisis que estamos viviendo con respecto a los medios es de una gravedad enorme. Es decir, el hecho de que los ministros relacionados con medios hubieran sido citados al Congreso por la FLIP y no hubieran acudido representa la gravedad del problema. ¿Sí? Es decir, los medios de opiniones alternativas que no sean las hegemónicas están siendo arrinconados. Eso en términos generales. ¿Sí? En términos particulares, con respecto a lo que tiene que ver con los pueblos de ascendencia africana, pues ahí sí que la estereotipa es absolutamente marcada. Sí. No más, con lo que yo respeto a Daniel Samper Pizano. En la última columna de Daniel Samper Pizano, lo pueden ver ustedes, busquen los Danieles, Daniel Samper Pizano. ¿Cómo se refiere? Dice, los negritos. Y entonces dice, corrijo, el lenguaje correctamente, políticamente correcto es infante de ascendencia africana o algo así. Eso en un tono de burla. Me parece que a un intelectual de esa calibre que ya está generando semejante nivel de opinión, también de opinión crítica, pues que vuelva sobre la idea de hacer mofa de la denominación de la gente negra es muy grave, ¿sí? Y eso está en los medios todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué no los llamamos negros y por qué es que insisten en que los llamemos afrodescendientes y demás? Pues hay toda una trascendencia política importantísima a lo largo del tiempo, lo mismo que ha sucedido con las nociones de indio e indígena, ¿sí? Y los pueblos son los que mandan la parada en ese sentido, ¿cómo es que quieren que los llamen? Por eso lo que les hacía énfasis hace un momento de NARP, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, ¿sí? Porque las encuestas y los encuestadores no eran capaces de distinguir las diferentes poblaciones. Y por eso se originó ese conjunto de denominaciones buscando optimizar la presencia de la gente negra en las encuestas demográficas. Que no se logró, es evidente. ¿Sí? Y pudieran haber sido más denominaciones, por ejemplo, la denominación de renaciente, ¿sí? Renaciente para la gente negra del sur Pacífico. Ese es su etnónimo. ¿Sí? ¿Por qué se llaman renacientes? Porque desde el momento en que adquirieron la libertad, ya sea por su propia rebelión o por las leyes de 1821 y 1851, cuando obtienen la libertad, pueden moverse, renacen a la vida. Por eso se llaman renacientes. ¿Sí? Entonces, prácticamente esa una pregunta que hubiera podido hacerse en el centro. ¿Es usted un renaciente o es usted un libre? Como sería la denominación en el Pacífico Norte. ¿Sí? ¿Por qué se llaman libres? Por la misma razón, porque apenas dejaron de ser cautivos, fueron libres y entonces se identifican de esa manera. Y habría muchísimas otras denominaciones
que cabrían en un censo y que no fue posible porque incluirlas por la complejidad de las preguntas, ¿sí? Y luego por la complejidad del entrenamiento de los encuestadores, que es un aspecto crítico. Nosotros en la Nacional hicimos el primer estudio grande, segundo estudio, después de Claudia Mosquera, sobre la presencia de población afro en Bogotá. Y el libro que publicamos se llama Mi gente en Bogotá, que lo pueden consultar ustedes o físicamente o en la red. Y allí uno de los grandes problemas era entrenar a los encuestadores para que tuvieran en cuenta tanto los factores raciales como los factores étnicos a la hora de identificar a los encuestados. Y fue 6 meses, entrenando a encuestadores que llevaban hasta 20 años trabajando en el DANE y que eran daltónicos, ¿sí? Daltónicos con respecto a la gente negra. No la veían, ¿sí? Entonces, eso hubo que romperlo mediante un entrenamiento que tuvo que ver con historia, bueno, en fin, una cosa compleja. Pero lo logramos, ¿sí? Y bueno, ese estudio fue el primero, muy debatido también, y está ahí es decir, la metodología y demás está ahí para discutir. Fecha 1999, 2000, ya no me acuerdo la fecha exacta de esa publicación. Profesor Arocha, ya que estamos hablando sobre este tema, quisiera saber de una manera más concreta, para usted, ¿cuáles han sido los conflictos o las dificultades que ha tenido la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en estos últimos años, teniendo como referencia el acuerdo de paz y los problemas sociales y políticos que han impedido u obstaculizado los procesos para su implementación? Ahora hay una sigla que es la sigla NARP, que es Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros. Y esa denominación Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros es la denominación que las organizaciones de los pueblos afro propusieron para visibilizar a las poblaciones de ascendencia africana en el censo de 2015. Y si usted mira un artículo que acaba de salir en el Tiempo, le voy a mandar la referencia, a ver que lo tengo aquí abierto, que ya se me cerró, no sé. A ver, sobre lo que las organizaciones han llamado el genocidio estadístico, que ha consistido en borrar del censo nacional poco más de 2 millones de personas. Y de esa manera mostrar que la población afro en Colombia es mucho menor a lo que las mismas organizaciones y otras organizaciones de la base y organizaciones internacionales han alegado. Es decir, de acuerdo con las organizaciones internacionales, Colombia tiene la segunda población afro más importante y numerosa después del Brasil. Entonces, el censo lo niega, ¿sí? Y esa negación, ese ocultamiento demográfico para las organizaciones y en los alegatos que las organizaciones han hecho, consiste precisamente en una forma de racismo sistemática y estructural. Porque si la población, si los números están disminuidos sistemáticamente, pues el Estado va a poner en práctica políticas que no le llegan a todo el mundo. Y en ese sentido, pues hay una tradición histórica de negación que se concreta en la negligencia mediante la cual el Estado ha atendido los reclamos de la población afro. Específicamente, la Ley 70 de 1993 no ha sido reglamentada en su totalidad. No sé cuántas administraciones han transcurrido desde el 93 hasta el presente. Podemos hacer la cuenta. 4 o 5 administraciones. Y ninguna de esas administraciones ha tenido la voluntad política para terminar de reglamentar la Ley 70 en lo que tiene que ver con cosas tan importantes como los programas de desarrollo económico,
el manejo del medio ambiente, la reglamentación de la minería. Sí, eso por una parte. Por otra parte, la Ley 70 contempla la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. ¿Para qué? Precisamente para combatir los instintos aprendidos de negación y sustituirlos por unos instintos de afirmación. ¿Mediante qué mecanismos? Resaltar el grado de civilización que los pueblos africanos habían alcanzado al momento de la trata, con énfasis en África Occidental y África Central, ¿sí? Y luego los aportes de los descendientes de los africanos a la formación de la nación. Esa cátedra de estudios afrocolombianos que fue establecida para el sistema de educación pública en la básica primaria y básica secundaria, la propuesta desde el principio es que se extendiera al sistema de educación privada y se extendiera al sistema universitario de educación de tal manera que a medida que se aplicaba esa reforma para cambiar las percepciones raciales con respecto a la gente negra, para esa reforma desembocara en la introducción de un sistema complejo de ciencia y tecnología que atendiera las urgencias de la población de ascendencia africana. Esa cátedra nunca ha sido puesta en marcha como es debido. Inclusive hay una sentencia de la Corte que insiste en que esa negligencia con respecto a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos podría considerarse un estado de cosas inconstitucional. Entonces, doy esos ejemplos porque el proceso de paz sigue los mismos lineamientos, infortunadamente, dentro de los cuales es tremendamente difícil lograr igualdades, lograr que se equiparen las cosas. ¿Sí? De ahí la lucha de las organizaciones, ¿sí? Yo estuve en la reunión del consejo, del que se llama el COMPA, Consejo de Paz Afrocolombiano, la reunión del COMPA con la Comisión de la Verdad, ¿sí? Porque precisamente el COMPA tiene objeciones a la manera como ha sido abordada la verdad, inclusive, ¿sí? Entonces, el diálogo fue muy interesante, sobre todo de parte de las mujeres que asistieron como representantes de infinidad de organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, afrofeministas, con reclamos específicos sobre el cumplimiento del proceso de paz, pero también sobre las asimetrías que hay en los procesos de reivindicación de los derechos de las víctimas, sobre todo de las víctimas femeninas. Entonces, eso debe estar para consulta en general, pero creo yo que ese marco de discriminación, de invisibilidad y de estereotipia involucra cosas tan importantes como la puesta en marcha del proceso de paz. Y la estereotipia pues tiene que ver con los estudios creo, lo más importante en este país son los estudios de Alfonso Munera, de la geografía racializada. La estereotipa que todos compartimos, ¿sí? La gente de las tierras calientes es erotizada, sexualizada, convertida en gente perezosa, incapaz del raciocinio abstracto, ¿sí? En tanto que la gente de los Altos Andes, sea en Popayán o en Bogotá, son los poseedores del raciocinio abstracto, de la inteligencia y de la capacidad de transformar el país. Y esa huella está metida en todos nosotros. ¿Sí? Prácticamente para volvernos antirracistas, tenemos que hacer una pedagogía a cada uno de nosotros de destruir esa estereotipia que nos ha inculcado el sistema educativo y que es de una profundidad enorme, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con la realización de políticas públicas, incluyendo el proceso de paz.
Profesor Jaime, quizá pues esta reflexión de este contexto, pues tanto histórico como presente, me hace pensar o cuestionar un poco sobre pues cuáles son como esas esperanzas que quedan en términos de las luchas, pues que puedan dar fin a estas desigualdades, a estas violencias que se ejercen, ¿no? Entonces la pregunta sería un poco como dentro de su perspectiva, pues cuáles son como esas esperanzas que quedan para la resolución de conflictos e igualdad, pues en términos de la resolución del racismo, por ejemplo. Esa La lucha. esperanza de las organizaciones. En el evento de Compa con la Comisión de la Verdad, a mí me deslumbró la cualificación académica de, de las organizaciones. Porque yo participé en la elaboración de la Ley 70 de 1993, al haber sido incluido por el presidente César Gaviria en la Comisión Especial de Comunidades Negras que eh, 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 elaboró ese documento. En ese entonces era impresionante ¿cómo podría decir? La vitalidad de los miembros de las organizaciones en medio de una negación educativa enorme. Es decir, muchas de las personas que fueron delegadas para participar en esa eh, 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 comisión eran casi analfabetas. ¿Sí? Eran esos analfabetas inteligentes, versados, conscientes políticamente, pero que cojeaban en su relación con el Estado. Y por eso yo lo escribí en un libro que le mandé a usted por el internet que se llama Obligados de Anansi. Hago la diferencia entre el liderazgo que se identificaba en ese momento. ¿Sí? Los líderes que habían pasado por la universidad, tipo Carlos Rosero, que fue mi alumno en la Universidad Nacional, o Rudecindo Castro, que ha sido mi amigo desde hace muchos años. Ellos que pasaron por la universidad y sabían cómo hacer la mediación con el Estado. Y esa otra, los que llamaban los mayoritarios que eran gente valiosísima, pero iletrada o desconocedora de los perfiles académicos que son necesarios para participar adecuadamente. Hoy eso ya no es. Eso ya no es. Las mujeres son impresionantemente bien preparadas. Es decir, el proceso de cualificación de las organizaciones afro es impresionante, como lo es lo de los indígenas. ¿Sí? Es decir, los pueblos étnicos ya no son unos ignorantes que se pueden tratar como gente de, qué sé yo, semidesnuda e ignorante. No. Sí, y ahí para mí está la esperanza. ¿Sí? La esperanza que tiene que ver con una tenacidad impresionante. Es decir, en esa reunión del Compa con la Comisión de la Verdad, todas las personas que participaron habían sido amenazadas. Todas habían tenido que refugiarse en momentos de sus vidas. Muchas de ellas habían tenido que viajar al extranjero para poder protegerse. Y sin embargo, persisten en la lucha. ¿Sí? No escatiman esfuerzos en sus reivindicaciones. Eso para mí es de una importancia enorme. Y luego estaría la ampliación de ese panorama, ¿sí? de la que abordamos en el curso en el cual usted participó, el panorama de la estética y lo heterodoxo, que es tan importante. Cómo las comunidades se inventan unas soluciones de participación y de resolución de conflictos que no tienen que ver nada con lo que proponen los partidos políticos ni el establecimiento. El Bullienrap, los museos locales, el trap, perdón, en Tumaco, en fin, las nuevas formas de
de componer la música tradicional. Por ejemplo, el grupo Changó de Tumaco, que acaba de aparecer entre los 35 mejores grupos de Colombia, ¿sí? Y entonces está haciendo ahí una cosa maravillosa, y es que mediante los valores estéticos está haciendo una reivindicación étnico-política de una enorme importancia. Entonces, para mí, ahí está la alternativa de futuro, ¿sí? Y en la medida en que nosotros desde la academia podamos involucrarnos en ese apoyo, pues será muy importante.